Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y sucedió que, después de que el pueblo clamara a Samuel, el profeta, diciéndole, ruega por nosotros ante Jehová nuestro Dios, para que no perezcamos, Samuel se volvió hacia el cielo, buscando la dirección divina. 1 Samuel 7, 8. El temor se había apoderado de Israel, pues los filisteos habían reunido sus fuerzas para atacarlos, y en su desesperación, el pueblo anhelaba el favor de Dios. Con el corazón lleno de compasión, Samuel ofreció un cordero como holocausto, invocando el nombre del Señor. En ese mismo instante, una gran voz resonó en el cielo, y el pueblo sintió temblar la tierra bajo sus pies. Jehová, el Dios de Israel, había escuchado la súplica de su siervo. Mientras el sacrificio ascendía como aroma fragante, unos vientos poderosos surgieron de la nada. Los filisteos, sorprendidos, cayeron en un estruendo de confusión y terror, y el pánico se apoderó de ellos. Aquella clara intervención divina llenó de fe el corazón del pueblo, y cada uno miró con asombro al profeta. Samuel, con su rostro iluminado por la gloria de Dios, levantó la mano y exclamó, hoy, Jehová ha hecho grandes cosas entre nosotros. Y así, los israelitas, fortalecidos por la mano del Señor, salieron tras los filisteos, persiguiéndolos hasta el límite de su territorio. El eco de sus gritos resonaba en el campo de batalla, reflejando no solo la victoria, sino también la fidelidad de Jehová en cumplir su promesa de rescate. 1 Samuel 7 y 11. El pueblo se reunió en Mizpa para glorificar a Dios y levantar un altar, llamándolo Jehová es nuestra ayuda. Sin embargo, en los días siguientes, un murmullo comenzó a circular entre la nación. Algunos, intrigados por la grandeza del milagro, cuestionaban el liderazgo de Samuel. ¿Por qué no tenemos un rey?, decían. Las naciones a nuestro alrededor tienen gobernantes y nos sentimos débiles. Samuel oró al Señor, y la voz de Dios resonó en su corazón, dales lo que piden, porque no es a ti a quien desprecian, sino a mí. 1 Samuel 8, 7. Así, Samuel se preparó para anunciar al pueblo la voluntad del Señor. Mientras meditaba sobre las implicaciones de este pedido, la angustia nublaba su alma. Dios, en su infinita sabiduría, decidía dejar a Israel a merced de su deseo, permitiendo que la humanidad se enfrentara a las consecuencias de sus elecciones, pero en medio de este dilema, Samuel vio una oportunidad divina. En su orar constante, discernía que Jehová no solo había permitido la demanda, sino que también había preparado un futuro mejor, un rey conforme a mi corazón. 1 Samuel 1 y 14. Samuel comprendió que cada historia de sufrimiento, cada grito de ayuda en la noche oscura, era una sombra de lo que vendría, la redención final que el rey, a través del linaje de David, traería a Israel y al mundo. Así, el pueblo, ignorante de las ramificaciones de su elección, continuó con su clamor, anhelando un líder terrenal. Y la historia de ellos se entrelazaba con el plan soberano de Dios, quien a través de cada paso, orquestaba la llegada de aquel que traería la verdadera libertad. Pero lo que el pueblo no conocía era que, al pedir un rey, estaba gestando un escenario por el cual el Mesías se revelaría, demostrando que en la fragilidad de su elección, Dios ya había dispuesto la gloria de su propósito eterno. El encuentro con el rey no estaba lejano, el tiempo de la promesa se acerca, y las puertas de la redención están a punto de abrirse. Y aconteció que Samuel, con la tristeza aún latiendo en su corazón, convocó a los ancianos de Israel. En la reunión, el viento soplaba fresco, trayendo consigo un susurro de expectativa. Mientras los líderes de la nación se agrupaban en torno a él, notó la mezcla de ansiedad y esperanza en sus rostros. Habían visto la mano de Dios en la victoria reciente, pero el deseo de gobernante humano había oscurecido su visión. Samuel, con voz firme y temblorosa, les dijo, Jehová les ha oído. Actuaré conforme a su palabra, y en breve recibirán un rey. El eco de sus palabras rebotó en el aire, como el trueno en una tormenta distante. Algunos aplaudieron, otros murmullaron en descontento, pero todos sabían que el camino hacia la elección del monarca había comenzado. Mientras Samuel se retiraba, el Señor le habló en su corazón, dándole instrucciones precisas que lo guiaron hacia la elección divina. Ve a la tierra de Benjamín. Allí hallarás a uno que será el rey que he escogido. Con la determinación y el fervor de un profeta, Samuel se dispuso a cumplir la misión divina, sabiendo que cada paso lo acercaba a la revelación del futuro de Israel. Era un tiempo de esplendor en la tierra, un tiempo en que la familia de Quis, un hombre de gran estatura y porte, se afligía por la pérdida de sus burros. Saúl, el hijo de Quis, había sido enviado por su padre a buscarlos. Así fue como, por designio de Dios, se cruzaron los caminos de Samuel y Saúl. Mientras los días transcurrían, Saúl, haciéndose eco de la frustración que lo consumía, decidió buscar ayuda.
Su siervo, con fe en el Dios de Israel, sugirió que consultaran a un hombre de Dios en la ciudad. Tal vez él nos guiará en nuestra búsqueda, dijo el joven. Y así, sin saberlo, se encaminó hacia un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de toda la nación. Cuando Saúl y su siervo llegaron a la ciudad, Samuel había recibido ya en su espíritu la revelación del futuro rey. El Señor había dicho: «Mira, aquí está el hombre que he escogido. Él gobernará a mi pueblo». Samuel, fiel a la voz que le había hablado, salió a su encuentro. «Yo soy el que has venido a buscar», declaró Samuel, midiendo a Saúl con el profundo catequismo de sus ojos. «Ven conmigo y te mostraré el camino». Al entrar en la casa, el ambiente vibraba con la expectación divina. Samuel tomó el frasco de aceite y vertió sobre la cabeza de Saúl, pronosticando su unción como rey de Israel. «Jehová te ha elegido entre todo el pueblo para ser líder de su herencia». Mientras el aceite caía, una transformación sobrenatural embargó a Saúl. Era como si el entorno se desvaneciera y solo quedara él y la presencia de Dios sobre él. El Espíritu del Señor descendió, y Saúl empezó a profetizar, un signo evidente de la obra divina en su vida. Este acto, cargado de misticismo y promesa, resonaba en la historia, marcando el inicio del reinado de Saúl. Lo que el pueblo consideraba una búsqueda de sus deseos estaba entrelazado con el plan eterno de Dios. Sus elecciones humanas se convertían en los instrumentos de su soberanía. Pero en el corazón de Samuel, lo que se avecinaba era un peso más profundo. Un rey conforme al corazón de Dios no solo era la respuesta al clamor de Israel, sino también una señal de que el cumplimiento de las promesas de Jehová estaba en pleno desarrollo. El futuro del pueblo y de toda la humanidad pendía en equilibrio. La elección de Saúl no era el fin, sino un inicio. «Un rey según mi corazón vendrá», resonaba en la memoria de los profetas, y Samuel sabía que la secuencia de eventos, tan humanos como dolorosos, revelaría la gloria de Dios al final. «¿Están listos para lo que está por venir?», se preguntaba Samuel, mientras un nuevo capítulo de la historia de Israel comenzaba a escribirse. Con la unción de Saúl, un nuevo misterio se tejía entre las sombras del tiempo, como la elección de un rey temporal conducirá hacia el cumplimiento de la promesa de un reino eterno. Los corazones de los hombres estaban a punto de experimentar un giro inesperado que cambiaría la comprensión de la soberanía de Dios para siempre. Aconteció en los días siguientes a la unción de Saúl que el pueblo de Israel se reunió en Mizpa, un lugar donde la memoria de los antiguos pactos aún resonaba en el corazón de su nación. Las multitudes se congregaron con ansias, buscando la dirección divina y dispuestas a aceptar al escogido por Jehová. Samuel, como un faro en la oscuridad, se levantó frente al pueblo como el portavoz del Altísimo. «Escuchen, oh Israel», comenzó Samuel con voz potente, mientras todos los ojos se posaban sobre él. «Jehová ha mencionado en su palabra que un rey reinará sobre ustedes. Hoy, yo les daré a conocer al ungido de Dios. Ustedes han pedido un rey y el Señor ha respondido, pero recuerden, el rey será el que guíe, no solo un hombre que lleve una corona». Mientras hablaba, los corazones del pueblo palpitaban con la emoción del nuevo amanecer, el eco de las promesas resonaba en medio de ellos. Se veían rostros esperanzados, pero también un leve temor sobre cómo esta decisión se alinearía con el plan perfecto de Dios. Por medio de un sorteo, Samuel designó a Saúl, el hijo de Quis, como el rey. La multitud prorrumpió en un clamor de júbilo, pues veían en Saúl la imagen de su añoranza, un guerrero poderoso, un hombre de gran estatura, que podría enfrentarse a sus enemigos. «Viviendo está nuestro rey», gritaban unos, mientras otros danzaban en celebración. Sin embargo, Samuel, sintiendo el peso del futuro, observaba con un sentido de responsabilidad y advertencia en su corazón. Al observar la reacción del pueblo, Samuel recordó las palabras que el Señor le había dicho: «Les dará un rey, sí, pero también deberá enfrentar los retos que vendrán, tendrán que permanecer fieles a mí». Este eco en su alma se asemejaba a un retumbo distante, una advertencia de las luchas por venir. A la mañana siguiente, después de la celebración, Samuel reunió al pueblo nuevamente. Esta vez, la atmósfera era diferente. «Aquí está el rey a quien ustedes han elegido», dijo, señalando a Saúl. «Pero escuchen con atención las palabras del Señor: si oyen mi voz y andan en mis caminos, yo estaré con ustedes, y su rey será un instrumento en mis manos. Pero si se desvían, la maldición será sobre ustedes». Las palabras de Samuel resonaron en el silencio, la multitud quedó paralizada, pues comprendían que lo que habían pedido traía consigo una gran responsabilidad. En sus corazones, sabían que el rey no era solo un líder,
sino el canal por el cual las bendiciones o maldiciones llegarían a su nación. En ese instante, el espíritu del profeta se elevó a un nuevo nivel de revelación. Sabía que lo que estaba a punto de desatarse podría impactar no solo su generación, sino también las venideras. Mientras su mirada se centraba en Saúl, percibió que no solo era un rey, sino un instrumento para cumplir el divino propósito de Dios en medio de su pueblo. En las noches que siguieron, Saúl, agobiado por la carga de la responsabilidad y el peso del manto, se retiró al manto del silencio de Dios. Allí, oraba y buscaba la guía del Altísimo en su tiempo de prueba, mientras el destino de Israel se desenredaba ante él. ¿Qué futuro me espera?, se preguntaba, anhelando respuestas divinas que parecían danzar entre las sombras. Así, la historia se adentraba en un oscuro y profundo misterio. ¿Cómo podría un rey, en su humanidad, reflejar la soberanía divina y cumplir el propósito eterno del Creador? Los corazones de los fieles se estremecieron ante la incertidumbre de la elección, preguntándose si el clamor de sus labios a Jehová habría de ser la senda hacia una gloria duradera o el preludio de su caída. Con cada latido de esta historia, con cada decisión humana, el plan soberano de Dios danzaba tras de ellos, tejida en los hilos de su tiempo. ¿Se mantendrán fieles en medio de la tormenta que se avecina?, resonaba en la mente de Samuel mientras las chozas de Israel iluminaban la noche, y en el cielo, una estrella brillaba con la promesa de un futuro que estaba aún por revelarse. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre las montañas que rodeaban a Mizpa, una brisa fresca soplaba por el valle, trayendo consigo murmullos de esperanza y temores ocultos. Saúl, el recién proclamado rey, se encontraba solo en su morada, perdida en pensamientos de lo que estaba por venir. Las palabras de Samuel resonaban en su mente: si oyen mi voz y andan en mis caminos. Cada vez que cerraba los ojos, se imaginaba liderando a su pueblo en batallas, pero la imagen rápidamente se tornaba en una sombra de duda. Así, un día, despojado de la festividad, se dirigió al campo, un lugar que había conocido en su juventud, buscando respuestas entre los susurros de la creación. ¿Cómo podría yo, el más pequeño de las familias de Benjamín, guiar a esta nación?, murmuraba. Mientras Saúl meditaba, el espíritu del Señor comenzó a moverse sobre él, creando un ambiente pesado de anticipación. De repente, una nube oscura cubrió el cielo, y un trueno resonó a lo lejos. Era el momento que se acercaba, la prueba de su liderazgo estaba a la vista, la primera batalla se preparaba en el horizonte. Los filisteos, enemigos jurados de Israel, se acercaban con un ejército numeroso, rompiendo la paz que había prometido el nuevo rey. Cuando las noticias de su inminente llegada llegaron a Saúl, el temor se instaló en su corazón. Una sombra de desconfianza lo invadió. En su prisa por actuar, se reunió con su ejército, pero su espíritu temía, pues las vidas de su pueblo pendían de un hilo. «Reúnan a los hombres», ordenó, sintiendo el peso de cada palabra. Pero la ansiedad lo llevó a descuidar la voz de Dios. En su desesperación, decidió realizar un sacrificio, olvidando las instrucciones que Samuel había dejado claras: esperar la llegada del profeta. Quizás así pueda encontrar la dirección que necesito, se decía, mientras la llama del altar comenzaba a danzar. No había terminado de ofrecer el sacrificio, cuando Samuel apareció en el horizonte, su rostro reflejando los cielos con grave preocupación. «¿Qué has hecho, Saúl?». La pregunta resonó como un eco en un cañón. Saúl, temiendo la pérdida del favor de los hombres, comenzó a justificar su acción: los hombres se dispersaban, y el tiempo se acababa. «Escucha las palabras del Señor», replicó Samuel con firmeza: «no es el sacrificio ni la guerra lo que complace a Dios, sino la obediencia. Has actuado como un necio y esto tendrá consecuencias». La tensión en el aire era palpable, el futuro de Israel empezaba a delinearse en sus palabras. «El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y a ti te ha desechado». Con cada palabra declarada, el cielo resplandecía, como si toda la creación estuviera atenta, testificando sobre la elección y el rechazo. Saúl sintió que su reelaborado sueño se desmoronaba ante sus ojos, la esperanza de un reino glorioso parecía escapar de sus manos. En su corazón, la sombra del miedo se había transformado en terror: ¿qué haré si el favor de Dios se ha alejado de mí? Sin embargo, Dios, en su misericordia, siempre deja un rayo de luz en la oscuridad. Y así, el profeta reveló ante él que aunque su reinado había comenzado con dudas, aún había tiempo para la redención, pero requeriría un cambio profundo que solo la fe genuina podría proporcionar. Los latidos de Saúl resonaban con la revelación: Dios tiene un plan, y en este plan aún hay una oportunidad, si me vuelvo a él.
Los murmullos de su pueblo se hicieron más audibles, aún aguardaban su liderazgo, mientras tanto, en los cielos, la trama del destino se tejía con hilos invisibles. Los ángeles contemplaban entre luces y sombras, preparándose para un tiempo de prueba que llevaría al rey a un renacer o una desdicha. Un nuevo ciclo de eventos comenzaba, y el pueblo de Israel estaba al borde de un abismo, preguntándose si la elección hecha traería la redención o la condenación. La pregunta aún danzaba en el aire: ¿cómo se cumpliría el plan soberano de Dios en medio de este torbellino? Al amanecer del nuevo día, una neblina tenue se cernía sobre el campo de batalla. El ejército filisteo se extendía en el horizonte, como una oscura sombra que amenazaba con consumirlo todo. Saúl, aún con el eco de la reprimenda de Samuel resonando en sus oídos, reunió a su gente y vio su rostro de incertidumbre reflejado en cada uno de ellos. ¿Qué debo hacer, Señor?, clamó en su corazón, sintiendo el peso del destino de toda una nación sobre sus hombros mientras su ejército se preparaba. Saúl recordó las palabras de su maestro: la batalla es del Señor, 1 Samuel 5:47. Se dio cuenta de que la salvación de Israel no podía depender de su inteligencia o sus decisiones apuradas, sino de la guía del Altísimo. En su angustia, buscó un lugar apartado, lejos de las miradas de su pueblo. Allí, arrodillado en el polvo del camino, elevó un clamor sincero a Dios, su voz quebrada incluida en la súplica fervorosa. «Oh, Dios de Israel, si estás con nosotros, muéstrame el camino». El horizonte parecía detenerse. Las nubes se espesoraron, y en medio del silencio, el eco de su súplica fue respondido por un relámpago en el cielo, iluminando el entorno. A medida que la luz se desvanecía, una figura se materializó ante él. Era un joven pastor, David, quien al acercarse, lo miró con ojos plenos de fe. «He venido en el nombre del Señor de los ejércitos». Saúl sintió que algo en su interior se movía. Las palabras de David eran como un bálsamo en su espíritu atribulado. En medio de la inminente batalla, la fe del joven resonaba en su corazón. «Si el Señor está contigo, hermanos, no temeremos», exclamó David, compartiendo su historia del día en que se enfrentó a un león y a un oso, siendo solo un pastor. «El mismo Dios que me libró de la garra del león podrá librarnos de esta multitud». El rey, confundido pero impulsado por un destello de esperanza, se aferró a la fe de aquel joven. «Ve, David», le respondió, «tu valentía y tu fe inquebrantable serán nuestra guía». Y mientras David se preparaba para enfrentar a Goliat, Saúl recordaba el consejo de Samuel: hay una forma de actuar que le agrada al Señor. El clamor de su pueblo resonaba en su mente: esperanza, fe y unidad. La batalla se desató, pero el pueblo de Israel ya no era el mismo. La fe de un joven pastorcillo les había infundido un nuevo espíritu. Goliat, un gigante armado hasta los dientes, se burlaba de ellos, pero Saúl, inspirado por la valentía de David, sintió que la marea podía cambiar. Con cada paso que David daba hacia el enemigo, se escuchaba un murmullo de fe en el campamento de Israel. «Hoy el Señor nos librará», repetía Saúl, su corazón latiendo con una nueva determinación. Finalmente, se escuchó el rugido de la congregación cuando David, con una honda y solo 5 piedras lisas, enfrentó al terrón de guerra. Goliat, riendo y desafiando, ignoraba que el verdadero poder no se medía en armaduras, sino en la obediencia y la fe en el Dios viviente. La tensión creció, y cuando David lanzó la piedra, los cielos se abrieron, como si el mismo Dios hubiera decidido guiar aquel proyectil. La roca golpeó al gigante en la frente, y el mundo quedó en suspenso. Goliat cayó, y con él, la certeza de que el poder del Altísimo prevalecería sobre los desafíos. Mientras la victoria resonaba en el aire, Saúl comprendió que Dios estaba orquestando algo mucho mayor. La sombra de su desobediencia fue reemplazada por la luz de la fe restaurada. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una nueva pregunta comenzó a germinar: ¿este joven será el rey que Dios ha elegido? La historia de Saúl estaba tomando un rumbo inesperado, y la revelación divina de su propósito eterno aún pendía en la balanza. Con cada victoria en la pelea, una sombra de incertidumbre sobre su futuro caía sobre el rey. ¿Cómo se entrelazarían ahora sus destinos? Aun con el triunfo sobre los filisteos, la verdadera batalla por el corazón y la voluntad de Dios apenas comenzaba. ¿Podría él, Saúl, encontrar su lugar en el plan divino? La tragedia del gigante abatido resonaba en el aire como un eco de esperanza renovada para Israel. Al ver a Goliat caer, los corazones del pueblo vibraron al unísono en un clamor de victoria. David, respirando con laboriosidad, se acercó al cuerpo sin vida del filisteo, recogiendo la espada del gigante y levantándola como un estandarte, no solo de triunfo sobre el enemigo,
sino como un símbolo de la fe que había de prevalecer. La multitud se unió en un grito de júbilo, y las filas de los filisteos comenzaron a desmoronarse. Saúl, que había estado observando desde una distancia prudente, sintió que la ansiedad que había consumido su ser ahora era reemplazada por una mezcla de asombro y temor. Se abrazó a su propia inadecuación, todavía preguntándose si su reino podría sostenerse con el mismo ímpetu con que se había logrado esa victoria. ¿Quién es ese joven que ha traído esta salvación?, cuestionó el rey desde su lugar, la confusión palpitante en su pecho. Es David, hijo de Isaí, de Belén, le respondió uno de sus oficiales. David, repitió Saúl, el nombre resonando en su mente. Ya lo había visto, ese día en el que el profeta Samuel había traído la unción. Pero había un aire de misterio que lo rodeaba, una profundidad que solo comenzaba a vislumbrar. La victoria sobre el filisteo se sentía dulcemente amarga ante la sombra de su propio futuro, mientras el pueblo perseguía a los filisteos, la idea de lo que vendría comenzó a tomar forma en su corazón. ¿Acaso este es el que Dios ha elegido? Se encontró preguntándose si el destino de su imperio dependía del valor de un joven pastor. Sus pensamientos se veían agitados por la rapidez con la que las cosas podían cambiar, así como las mareas del mar en una tormenta. La calma en el espíritu de David era sorprendente, mientras se unía a un grupo de guerreros que lo acomodaban en el corazón de la jornada de victoria. Los israelitas vitoreaban al su nuevo héroe, y cada palabra de alabanza lo elevaba tal como al viento sopla al ave en vuelo. Pero tras la gloria, la inquietud de Saúl creció. En su corazón, sentía los daños de la inseguridad, pues sabía que había fallado. Con cada ovación, la revelación de Dios sobre su destino cada vez más le aterraba. ¿Qué vendrá a partir de este día?, se preguntaba el rey. El regreso al campamento de los israelitas fue lleno de júbilo, pero el corazón del rey afligido parecía pesado. Cuando llegó el momento de honrar a David, él mismo se acercó al joven, intentando ocultar su temor bajo un manto de nobleza. David, prudentemente trajiste la victoria. Con tu valentía, has salvado a Israel. Todo es tributo a la gloria de Dios, respondió David con humildad, el brillo de su fe aún resplandecía en su mirada. El Señor es quien ha entregado al enemigo en nuestras manos. Saúl sintió que, en esas palabras, había una verdad más grande que su propia existencia. El joven había sido elevado, no solo en la opinión del pueblo, sino en su yo interno. Pero yo, Señor, ¿estoy dispuesto a ceder mi trono? A través de la celebración, una inquietante revelación empezaba a destellarse en su interior. Sabía que tenía que enfrentar a Dios en su espacio más vulnerable. En medio de los vítores, surge la figura de Samuel en la memoria de Saúl, aquellas advertencias sobre la obediencia y el reinado divino. El pueblo alababa a David con canciones que solían resonar a su nombre, y él, en su corazón, sintió el eco de un nuevo llamado. Ciertamente, vendrá un tiempo en que tendrás que rendir cuentas, y la fidelidad del pacto se pondrá a prueba. ¿Estás preparado para lo que esto significa? La multitud estalló en alaridos mientras Saúl se sumía en su introspección. La luz del crepúsculo comenzaba a cubrir el campo, y una voz suave murmuró en sus pensamientos: los planes del Señor se realizarán, y nadie se interpondrá en mi propósito. ¿Podría él ser el rey que Dios necesitaba o habría alguien más preparado para llevar a cabo los designios divinos? La pregunta flotaba en el aire, y a medida que las estrellas aparecían en el vasto firmamento, Saúl supo que el tiempo de revelación se acercaba. Un contendiente de su propia fe se alzaba, mientras el delicado tejido del destino comenzaba a desenredarse. ¿Qué dirección tomaría el rey en este gran tejido de la historia? El albor de un nuevo día brilló sobre Israel, y el pueblo aún celebraba la victoria sobre los filisteos. Las canciones de alabanza resonaban, llenas de la gloria de Dios, pero en el corazón de Saúl, la inquietud palpitaba como un tambor en la noche. La firmeza de su reino estaba amenazada por un joven que apenas conocía la guerra, un simple pastor que había sido elevado a héroe ante los ojos del pueblo. David, casi ajeno a la creciente sombra de celos que consumía al rey, caminaba entre las tropas con gratitud en el corazón. Sus manos aún estaban manchadas de la gloria de Dios, habiendo sido el instrumento en la derrota del gigante. Mientras se disponía a regresar al campamento, se sintió llamado a la oración. Se apartó un poco, buscando la intimidad del Altísimo, hablando en voz baja: Señor, tú que entregaste a Goliat en mis manos, ¿qué más tienes preparado para mí? De repente, una brisa suave sopló, trayendo consigo una visión. En el silencio de la mañana, el rostro del profeta Samuel apareció en su mente, recordándole el día en que fue ungido,
y la promesa de que un día gobernaría. Pero en medio de esa esperanza, la palabra de Dios le susurró: la preparación a menudo viene a través de la prueba. Mientras tanto, en el campamento, la inquietud de Saúl se transformó en un ardor calculado. ¿Por qué el joven se convierte en el héroe mientras yo quedo en las sombras?, pensaba. La voz de sus consejeros, entre ellos Abner, intentaba calmarlo, pero el rey se sentía cada vez más iracundo. No puede ser que un simple pastor eclipse mi reinado, la gloria que era mía, decía en voz baja, una rabia creciente nublando su juicio. Fue entonces que Saúl tomó una decisión. Llamó a David a su presencia, la sonrisa aún presente en su rostro, pero el rey escondía un corazón dividido. David, dijo Saúl, quiero que permanezcas a mi lado, aquí en el palacio. Serás mi músico, y con tu arte, calmarás los tormentos que aturden mi espíritu. David, asombrado por la invitación, aceptó con humildad, sin percibir el resplandor de la envidia que se cernía sobre el rey. El Señor es mi luz y mi salvación, respondió, tocando el laúd que lo había acompañado en sus días de pastoreo. Sin embargo, la alegría inicial de la conformidad rápidamente se tornó en un manto pesado. Cuando David tocaba, las melodías sostenían al rey en paz, pero a medida que días y semanas pasaban, una sombra de desconfianza se apoderaba de Saúl. Cuanto más David se destacaba en el canto y en las labores del palacio, más el rey se sumía en el rencor, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Los murmullos entre el pueblo continuaban, las alabanzas hacia David crecían cada día más. Saúl ha derribado miles, pero David, 10.000, celebraban muchos, y en la memoria de Saúl aquella canción se convirtió en un aguijón punzante. En su desesperación, comenzó a ver al jovencito como una competencia mortal. Saúl se removía inquieto en su trono, y bajo el peso de su celosía, el maligno empezó a incitar pensamientos oscuros en su corazón. En cada mirada de aprecio hacia David, el rey sentía que su mundo se desmoronaba. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo la promesa se tornará en un eco de mi ruina?, clamaba en su mente. Así, alimentado por el temor, Saúl comenzó a planear. Las sombras de sus decisiones se alargaban en la luz del sol, y en su corazón temía que el tiempo de Dios corriera más rápido de lo que su voluntad podía sostener. Fue en ese momento, en medio de la locura de sus pensamientos, que el Señor le habló silenciosamente: la victoria y el reino son míos, y yo levanto al que me place. Con su mente abrumada por el miedo, Saúl, ahora enfrentando la sombra de su inminente perdición, categóricamente no solo buscaba el trono, sino que la vida de David empezó a parecerle una amenaza que debía ser aplastada. ¿Podría el rey ser el obstáculo en el camino del propósito divino? La oscuridad se avecinaba, mientras el plan soberano de Dios se entretejía en su propia confusión. ¿De qué manera el Señor llevaría a cabo su designio, desatando la verdadera voluntad por encima de la desesperación humana, revelándose en la acción de un pequeño pastor en el futuro? David se había instalado en el palacio, su corazón lleno de agradecimiento, pero también de inquietud. Mientras tocaba su laúd, las notas reverberaban en las paredes del palacio, creando un ambiente de paz que se sentía como un refugio. Sin embargo, no podía ignorar el fuego que ardía en los ojos de Saúl, las miradas furtivas llenas de enemistad que el rey le lanzaba en momentos inesperados. Un día, mientras David interpretaba una de sus melodías, una sombra cruzó el rostro del rey. Saúl, atormentado por los celos y los pensamientos oscuros, tomó una lanza que tenía a su lado y, en un arranque de ira, la lanzó contra David. Pero el joven, con una agilidad inesperada, esquivó el ataque justo a tiempo. La lanza se clavó en la pared, un símbolo de la lucha que estaba gestándose, no solo en el palacio, sino en el corazón de Israel. ¿Qué has hecho, oh rey?, preguntó Abner, con los ojos abiertos de horror. La tensión en el aire era palpable, como la espera de un trueno tras un relámpago. David, sintiendo el frío aliento de la muerte en su nuca, se retiró rápidamente del palacio, sus pasos resonando por los pasillos vacíos mientras la verdad se asentaba en su espíritu. El rey lo veía como un enemigo y no como un amigo. David se refugió en la soledad de los campos que alguna vez había cuidado, buscando consuelo en la naturaleza. En la quietud de aquel lugar, las palabras de Dios le llegaron con claridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Sus palabras se convirtieron en un escudo, y en el silencio de su aislamiento, empezó a componer salmos que reflejaban la profundidad de su angustia y la fidelidad divina. Al otro lado, Saúl, ahora ciego por el odio, no podía ver el peligro que acechaba en su corazón. La voz del maligno era cada día más fuerte en su mente. Si él permanece, yo perderé mi reino, murmuraba, convencido de que su reinado dependía de eliminar a David.
Así, en su desesperación, organizó un grupo de hombres valientes que habrían de perseguir al joven pastor, comprometidos a eliminar la amenaza que se cernía sobre el trono. Mientras las tropas de Saúl se dispersaban por el desierto, David se volvió hacia sus hombres leales, unos pocos que corrían junto a él, buscando refugio en las montañas y en las cuevas apartadas donde el sol apenas lograba tocar la tierra. Durante las noches estrelladas, David les hablaba de la fidelidad de Dios, compartiendo visiones de un futuro donde podrían ver cumplida la promesa que le había sido dada. ¿Acaso no confió nuestro padre en la fidelidad del Altísimo?, preguntaba. Entonces, sigamos en la fe, porque el Señor es nuestro refugio. El pánico se apoderó del corazón de Saúl cuando escuchó rumores de la unidad y el crecimiento de los hombres de David. Él no solo es un pastor, decía uno de sus consejeros, sino un líder que ha tomado a la gente por el corazón. La atmósfera se tornaba tensa, el rey comenzaba a perder no solo el control, sino la dirección. Dios susurraba en lo profundo de la oscuridad: he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Mientras tanto, en la penumbra, se revelaban más detalles de su plan soberano, y la lucha entre la luz y la oscuridad iba tomando forma en el horizonte de la historia. Ahora, David se enfrentaba a la elección de confiar en el Señor o desmayar ante la adversidad. Así, el joven pastor, impulsado por la fe, se levantó junto a sus valientes con la resuelta determinación de que su confianza en el Altísimo no sería en vano. En el aire, un nuevo viento soplaba, prometiendo cambios que solo Dios podría entender. Él estaba preparando algo grandioso, algo por venir que, cuando fuera revelado, cambiaría el curso de Israel para siempre. ¿Quién sería finalmente el verdadero guardián del reino, y cómo se movería la mano de Dios para cumplir sus propósitos? Las respuestas estaban al borde de la revelación, expectantes, y el propósito divino comenzaba a desenredarse ante los ojos de los hombres. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la tensión en el corazón de Saúl se hacía palpable. La búsqueda de David se volvía cada vez más desesperada y frenética, y el rey sintió que la figura del joven pastor se convertía en un espectro que acechaba su trono. En su batalla interna, la luz y la oscuridad estaban en constante lucha, y Saúl se encontraba al borde de la locura. Los murmullos de su pueblo comenzaban a volverse sospechas, y a medida que sus miradas se volvían hacia David, el rey sentía que su propio reinado se desvanecía como arena entre sus dedos. ¿Cómo puede ser que un simple músico haya robado mi gloria?, se preguntaba, enardecido por el fuego de los celos. El eco de las canciones que exaltaban al joven reavivaba sus inseguridades y, envuelto por la ira, comenzó a ver a David como una amenaza existencial. Mientras tanto, David, en sus días de huida, encontró fortaleza en la adversidad. En las cuevas donde se refugiaba, también se levantaban alabanzas al Altísimo. Sus palabras se convirtieron en poemas, su angustia, en salmos, y su dolor, en adoración. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, resuena en su corazón mientras miraba las estrellas que brillaban, recordándole que, aunque estuviese lejos de su hogar, jamás estaría solo. No desmayemos, decía a sus hombres en momentos de desesperación, Jehová es nuestra fortaleza. Pese a las adversidades, su fe se consolidaba, y muchos más se sumaron a su causa, fortaleciendo su liderazgo y su lugar en la historia de Israel. Un día, mientras Saúl, liderando su ejército, buscaba sin descanso al joven, se encontró en una situación crítica. Al acampar en una cueva cercana a la que David había estado, el rey y su ejército se sintieron confiados, pues no imaginaron que David estuviera tan cerca. Era la oportunidad que tanto había ansiado el joven pastor. Con su grupo de guerreros, David se acercó sigilosamente a la cueva donde descansaba Saúl, incapaz de creer que el rey estuviera vulnerable ante él. Sus hombres le instaron a actuar, pero David, guiado por un principio superior, prefirió tomar un camino de integridad. En lugar de acabar con la vida de su rey, David cortó un trozo del manto de Saúl para demostrarle que, a pesar de la persecución, su lealtad permanecía intacta. Este gesto quedó grabado en su memoria, y al salir de la cueva, llamó al rey, mostrando el fragmento de tela que había tomado. «Mira, rey Saúl», gritó, con un corazón lleno de dolor pero firme en su convicción, «no he venido a hacerte daño, soy tu siervo Saúl». Al escuchar la voz de David y ver la evidencia de su integridad, sintió la aguda tristeza invadir su alma. «¿Eres tú, David, hijo de Isaí?», exclamó, la culpabilidad arrastrándolo. «He actuado como un necio», confesó, «has tenido compasión por mí, y yo he tratado de quitarte la vida». Las palabras de Saúl fueron el eco de un rey desgastado por el peso de su propio corazón ciego a la verdad, una verdad que David había visto desde el principio. «Si he hallado gracia en tus ojos, por favor, jura que no me exterminarás a mí ni a mi descendencia»,
suplicó Saúl, la vulnerabilidad llevándole a buscar no solo la vida, sino también el perdón. David, conmovido por la súplica de su rey, le prometió paz. No seré el que levante mi mano contra ti, porque Jehová te ha puesto en mi camino, dijo. Sin embargo, en el corazón de David, la certeza de que era el elegido para ser rey tenía que prevalecer en el tiempo designado por el Señor. El que es rey no es quien lleva la corona, reflexionaba, sino aquel que guarda la voz de Dios de su lado. Con el tiempo, las palabras de David se hicieron eco en la vida del pueblo. Muchos de ellos comienzan a sentir que la verdad de su corazón corresponde al deseo de Dios, y así, la historia de Israel se fue tejiendo con hilos de redención. Finalmente, años más tarde, ante un pueblo que pasó por tormentas de desolación, intereses y guerras, las palabras de Samuel resonaron dulcemente: Jehová ha buscado un hombre conforme a su corazón. La vida de David comenzó a definirse entre victorias y fracasos, pero siempre apuntando su mirada hacia el Altísimo. El desierto se convertiría en su escenario de gloria, y su pasión por Dios sería el sello que lo diferenciaría como rey. En la batalla final del reino de Saúl, el testimonio de un rey tocado por la mano de Dios, ya no se trataba del miedo y la desconfianza. En cambio, todos se dieron cuenta de que lo que se había forjado en el fuego de la adversidad había dado paso a un líder que sería recordado a través de las generaciones. Dios había cumplido su propósito. La historia de Saúl y David se entrelazó como una cuerda que nunca se rompería en el tiempo. A través de decisiones y destinos, la soberanía de Dios brillaba en la historia de su pueblo. Así, la promesa de un rey eterno se manifestaría finalmente en la línea de David, aquel que vendría para redimir a la humanidad. Nunca olvidemos que cada elección humana es una parte del plan divino. De lo que hoy parece un giro oscuro, puede surgir la luz de la gloria de Dios. Que viva la historia en nosotros. Ahora, necesitamos que tú, querido lector y oyente, aceptes este llamado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que seguirán transformando vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean alcanzadas por la palabra del Señor. Comenta tus reflexiones y reacciones sobre este final y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta conclusión poderosa. Este es el momento de mostrar tu apoyo.